Maravilloso despertar y feliz presente. Bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy nos acompaña Soledad Amorín. Es una médica uruguaya y terapeuta holística. Ella va a compartir con nosotros cómo desde su experiencia y su conocimiento es capaz de descubrir en cada uno de sus pacientes los síntomas escondidos detrás de los malestares para ayudarlos a devanar, trabajar en ello y que puedan tener una vida armónica, equilibrada, que sea un completo disfrute. Así que le damos la bienvenida a Soledad Amorín. Buenas tardes, Soledad. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, bienvenida a este espacio que suelo decir que es un espacio para gente rota, porque los que no están rotos, aunque creo que todos seguimos rotos, pero los que se han restaurado siempre tienen algo que aportar. También soy una convencida que detrás de cada ser con el que contacto hay una historia personal digna de ser conocida porque le puede servir a alguien para inspirarlo, motivarlo, entusiasmarlo. Así que, bienvenida y bueno, estoy lista para escuchar tu historia. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, Mignori. Agradecidísima de estar aquí en tu canal, que me hayas invitado a contar mi historia, que como la de muchos, tiene sus altos y bajos. Y afortunadamente la vida me llevó a crear conciencia, a tratar de reparar, de sanar, de ir evolucionando, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para ir evolucionando. Eh, Te podría comenzar diciendo, podría empezar hablando de cuando era niña. Sí, Ahí fue donde se programó todo lo que hoy de adulta me fue afectando a través del tiempo y que solamente trabajando conmigo fue que me di cuenta. Eh, Cuando era niña, tengo recuerdos desde muy, muy pequeña, eh, que lo que me sentía era sola. Me sentía sola, me sentía ignorada, me sentía fea. Eh, yo soy la más chica de 4 hermanos. Cabe destacar que entre los 3 anteriores habían 2 años de diferencia apenas, y yo con el mínimo que me llevaba eran 7 años, o sea que era muy chiquita para lo que ellos iban avanzando. Este, Entiendo que nadie te da un librito para ser mamá o papá. Entiendo que mis padres hicieron lo que ellos consideraban que era lo correcto, y como todos los padres se equivocan, porque todos nos equivocamos por exceso o por defecto. Tal vez mi mamá no se dio cuenta de lo sola que yo me sentía, o que yo estaba ahí, me sentía como, no sé, como una sombra me sentía, porque realmente como los otros estaban grandes, adolescentes, como que generaban mayor expectativa de mis padres. Apartando eso, creo que otra de las razones por las que me sentí sola es porque mi padre era marino mercante desde antes de que yo naciera, y hubieron periodos muy largos en los que no estuvo porque estaba viajando, y eran momentos muy pocos los que yo convivía con él. Creo que los padres son una parte muy importante, tanto la mamá como el papá generan un montón de situaciones en el individuo desde que nace, porque uno de los 0 a los 7, 9 años depende totalmente de ellos, y la carencia de ellos es el miedo a morir, porque si te falta alguien que te dé de comer o de vestir o que te dé un techo donde vivir, obviamente un niño lo que puede sentir es eso, el miedo a la muerte, ¿no? Eh, Mi papá era muy amoroso conmigo cuando estaba presente, pero era muy violento con mis hermanos. Eso creo que generaba también muchas cosas y muchos traumas que después fluyeron con el tiempo. Y nada, y así fue a través del tiempo.
Creo que en la adolescencia fue el mayor momento de abandono que sentí, porque cuando yo tenía 14 años mis padres se separaron. Ahí fue donde papá no solo no vino más porque estaba viajando, sino que no vino más y él decidió apartarse de nosotros. Yo tenía 14 años, estaba en plena adolescencia y necesitaba a mi papá. Los demás ya eran adultos, pero yo aún necesitaba esa imagen masculina en mi vida. Después, digamos que asumí que la situación esa era normal, asumí que mi vida era así y seguí creciendo. Mis hermanos no fueron nunca unos hermanos apegados a mí. Quizás para ellos era un juego, que me maltrataban, me golpeaban, se burlaban de mí, me ponían sobrenombres. Eso también me afectó un montón, que creo que ninguno se dio cuenta realmente el daño que me hizo eso. Tanto así que yo soy totalmente opuesta a que hayan situaciones agresivas de insultos o de violencia física. Volvamos Obviamente a la ya infancia, Sole. Volvamos a la infancia. sí, Evidentemente, viviste una herida de abandono, un ujú, abandono de los dos, porque te sentías sola, ¿no? Independientemente sí, de que mamá estaba presente físicamente. Ella estaba en lo sí. suyo y seguramente no se daba cuenta y no tenía esa conciencia. Pero además, en tu infancia, te compararon con otros, habían otros primos que hacían mejores cosas que tú, que eran mejores estudiantes, que se portaban mejor, o alguno de tus hermanos. Mira, me ignoraban de tal manera que ni siquiera había forma que me compararan. O sea, no tenía comparación. Con mis hermanos no había forma de compararme porque todos eran tan grandes para lo que yo era que simplemente, no sé si entre ellos, alguna vez mis padres los compararon, pero, pero por suerte eso no me pasó, no hubo comparación familiar, ¿no? ¿Hubo férrea disciplina familiar en el seno de esta familia? Y, ¿Contigo también? sí, no, conmigo no. Yo no te puedo decir que mis padres me pegaron o que me retaron o no. Los que me agredían, ya te digo, que ellos pensaban que era como un juego y verbalmente y físicamente eran mis hermanos, ¿no? Para ellos era un juego, para mí era algo brutal, ¿Alguna vez porque yo en tu era infancia te sentiste engañada por tus padres, por alguno de los dos? olvidada. O sea, como un rechazo, la muchachita molestaba, la muchachita, Yo estaba ahí y simplemente estaba ahí. Era como si fuera un mueblecito más, ¿no? Tanto así que te puedo decir que cuando me dio sarampión estaba solita en el cuarto, mamá me llevaba la comida y el resto estaba afuera con mis hermanos, o sea, y pendiente de darme de repente la medicación para la fiebre o lo que fuera, pero no tenía a alguien ahí sentado al lado mío, haciéndome compañía. Cuando me dio paperas me pasó lo mismo, o sea, era como que yo estaba, estaba y no estaba, ¿no? Como que era tanta la confianza de que yo estaba bien, de que no hacía nada, como no me portaba mal, entonces era como que, bueno, la dejamos a ella y me ocupo de estos que están grandes, ¿no? o sea, Entonces, viviste abandono y rechazo en la infancia. Y yo te pregunto, ¿tú concientizaste esas heridas y trabajaste en ellas? sí, ¿Ya las sanaste? no, todavía estoy trabajando en un montón de cosas. ¿Qué cosas No estás te puedo haciendo que decir que no puedas he contribuir? perdonado, porque he perdonado muchas circunstancias que pasaron con absolutamente con todo mi núcleo familiar, pero sigo trabajando en eso, porque aún así me sigue doliendo. No me duele con tan intensidad, no me afecta tanto, porque cuando estoy haciendo algo y siento que es ese niño abandonado o herido que está saliendo, yo me llamo a capítulo, me llamo a conciencia y digo, no, no puedo actuar así, tengo que cambiar o contesté mal o actué mal porque es la niña que está saliendo a defenderse, ¿ves?
Es pero maravilloso darse cuenta, eso es parte del trabajo, pero te voy a compartir un aprendizaje que yo tuve en un trabajo maravilloso que hice hace unos 10 años. Concientizar que el único abandono que importa es el que nosotros hacemos de nosotros mismos. En la sí, medida en la que tú te ocupes de ti y te des todo lo que Soledad quiere, y Soledad deje de, por ejemplo, de complacer, de satisfacer a otros, de mirar en el afuera antes que mirarse a ella, en esa medida te va a llegar la comprensión de que todos los demás abandonos ya ahorita carecen de sentido. Entonces, eso también para la audiencia, cuando nosotros concientizamos que nos puede abandonar el mundo, nos puede abandonar mamá, papá, el marido, los hijos, incluso un empleo, una carrera, todo nos puede abandonar, menos nosotros. Cuando nosotros dejamos de abandonarnos porque conscientemente comenzamos a ocuparnos de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos, entonces ahí ningún abandono nos va a lastimar ni va a generar un conflicto con otro, porque es lo que pasa con los niños heridos, que siempre andan generando conflictos porque en cualquier situación explota esa emoción que nos lleva enseguida a ese pasado. sí, como tú bien dices, cuando explota esa emoción, sí, eso me pasó muchas veces, me pasó con mis compañeros de vida, me ha pasado hasta con mis hijas, me ha pasado con mis familiares, porque obviamente uno trae como, está como dices tú, rumiando esa ira, ¿no? Y ese dolor sin darse cuenta a veces, eso es inconsciente. Pero ahora lo que hago es hacer más consciente que eso me sucede y cuando algo me enoja o siento que está incorrecto porque no es como yo quiero, trato de mantener la calma y entender que la gente no puede ser como yo quiero y que la que tiene ese enojo soy yo y que no debo salpicar a todo el que me rodea con eso. Eso me ha ayudado a ser bastante calmada, a mejorar muchísimo la relación con mis hijas y con mis compañeros, por supuesto. Sí, cuando nos damos cuenta de eso, nuestro mundo comienza a cambiar. Sí, Eh, en tu adolescencia, Sole, ¿cómo fue tu adolescencia? Porque ya en la adolescencia nosotros somos rebeldes por naturaleza, pero también sí. no tenemos supervisores, no tenemos unos padres comprensivos, tenemos unos policías detrás de nosotros. ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, mi adolescencia hoy entiendo que fui la hija bastón. No hubo nadie que anduviera detrás mío eh, reprimiéndome, pero sí hubo una madre que cada vez que había un conflicto familiar, el apoyo era yo, la que la acompañaba era yo, la que tenía que ayudarla a resolver el problema era yo, y te hablo de todo tipo de problemas, empezando por uno de los que más marcó mi vida, que fue cuando mis padres se separaron, cuando yo tenía 14, casi 15 años, que mi hermano entró en depresión, que después se convirtió en una depresión mayor, y que la única que auxiliaba las situaciones o que estaba allí o que tuvo que vivir esas situaciones fui yo. Tanto así que yo salía a casa de una amiguita del liceo o a hacer un trabajo o volvía del liceo o volvía de una fiesta y sabía que algo me esperaba en casa, que algún hecho traumático había ocurrido con mi hermano. Y eso para mí fue bastante frustrante. Yo siento que pasé de el comienzo de la adolescencia a la adultez de un solo golpe. O sea, como que hubo un periodo de la adolescencia que no lo viví. Tanto así que me casé a los 18 años para ver si me salía de esa circunstancia y sin embargo lo que hice fue arrastrar a la persona que se casó conmigo a la misma situación. Porque de alguna forma mi madre y mi familia como que los absorbía. Hay algo ¿Mm? importante para decir, es mamá que nos escuchas, no tomes a tus hijos de bastón. Tú eres la madre y tú eres grande y tú tienes herramientas para abordar todos los problemas que se te van presentando. No se vale cargárselos a un niño ni a un adolescente. No encarguen tampoco a los hijos de los hermanos menores, que eso también suele ocurrir.
tú eres la responsable de esos hijos. O sea, no tienen que apoyarse de esa manera en niños ni en adolescentes, porque eso a la larga nos lastima. También reitero, todas esas heridas nosotros las podemos sanar. Aquí hay un ejemplo, una persona que, como dijo al principio, no ha sanado del todo, pero está en el proceso y ha sentido la transformación. Sole, ¿cómo correcto. pasas tú de una carrera tan científica como es la medicina a lo holístico, que si bien, o sea, no están peleados, pero digamos que están un poco distantes, aunque hay mucha gente que se está ocupando de acercarlos? ¿Cómo llegas tú a lo Sí. holístico? Bueno, a los 24 años me intoxiqué con un medicamento que me mandó una doctora, estuve al borde de la muerte. Eso para mí representó mucho dolor físico y por supuesto también espiritual. Y ahí mi vida también hizo un clic. Quise ser médico porque yo necesitaba estar al lado de las personas que sufrieran como yo había sufrido. Eso creo que fue lo que me acercó a lo holístico, ¿no? Porque sentía que a mí me había hecho tanta falta alguien que me apoyara psicológicamente en ese trayecto de la enfermedad que fue muy, muy ruda, ¿no? Yo perdí toda la piel de mi cuerpo y estuve un mes hospitalizada con una niña de 9 meses en mi casa que no podía ver. O sea, fueron tantas las circunstancias psicológicas que me afectaron. Volverme a ver el espejo fue muy fuerte. Entonces ahí empezó mi búsqueda de cómo entrar en la salud. Pero después estando en la salud y estudiando mismo, eh, comprendí que las personas, yo creo que si no todas, casi todas las enfermedades que padecen tienen una base emocional. Y es algo siempre programado en la infancia, que en algún momento de tu vida algo lo desencadena y algo hace que se empiecen a manifestar síntomas. De hecho, yo en consulta, cuando me llega una persona con una crisis hipertensiva, que o no es hipertensa o está tomando su medicación, lo primero que le pregunto es, ¿tienes un problema en casa? ¿Hay un problema en la familia? ¿Hay un problema en el trabajo? ¿Estás estresado por algo? Porque creo que la base emocional es la base de todo en la parte de la salud. De hecho, hay muchas enfermedades que pueden estar compensadas durante años y se descompensan, es por la descompensación de alguna situación emocional intrafamiliar o en el trabajo o personal mismo, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a buscar. Mi búsqueda empezó, antes de eso sí, cuando tenía como 21 años, que leí un libro que me marcó mucho, que fue Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Ahí entendí que la vida no era esta sola, que habían otras vidas, que veníamos de otras vidas, que encontré el porqué de muchas cosas que pasaban en esta vida, eh, de muchos acuerdos que hacíamos y que veníamos a vivir situaciones. Y hace 5 años, después de tanto buscar y de tanto estudiar y de tanto leer, conseguí algo que fue conexión angélica, que fue aprender a canalizar mensajes de los ángeles, Quiero aprender a que nos meditar. hables de esa experiencia maravillosa y de todas las terapias que tú facilitas. Mm, Pero antes quiero saber si hoy día, y viéndolo a la distancia, tú has logrado conectar la emoción que detonó en ti esa infección que te generó ese trauma tan terrible en lo físico como fue quedarte absolutamente sin piel y pasar en terapia intensiva no sé cuánto tiempo, pero, o sea, una experiencia desgarradora para ti y sí, para tu entorno. ¿Tú has podido darte cuenta qué situación, qué emoción te detonó esa experiencia? sí. Este, Eso me ocurrió cuando yo tenía 24 años, casi 25 años. A los 24 años yo tuve a mi hija mayor, con una persona, un padre abandónico, violento, que tuve que
también sacar de mi vida por esta situación. Y en esos momentos, cuando eso apareció, yo estaba atravesando una situación de muchísimo estrés. Primero porque había comenzado a trabajar, mi hija era aún un bebé, pasaba todo el día en la calle, obviamente vivía en Caracas. Caracas es un lugar donde tú para trasladarte de un lado a otro mínimo 1 hora tardas. Luego trabajaba bastante lejos, demoraba mucho en llegar a casa. Al llegar a casa era muy tarde, apenas me daba chance de darle de comer a mi hija y acostarla. El padre de ella no contribuía mucho para mi tranquilidad y creo que toda esa situación desencadenó primero una crisis de bradicardia, que fue lo que me llevó a la cardióloga que me mandó esa medicación. Y segundo, que he entendido que todo lo que tiene que ver con piel, que es nuestro órgano más grande, tiene que ver con protección. Y en verdad yo me sentía muy desprotegida en esos momentos, ¿no? Me sentía desprotegida, tenía mucho miedo. Creo que eso fue una de las cosas que desencadenó esa infección, ¿cómo se llama? Esa intoxicación, ¿Cuánto ¿no? tiempo pasaste en terapia intensiva? Estuve 5 días en terapia intensiva y 25 días en hospitalización. Sin piel. Sí, Y sí, con baños a diario donde cada vez que me sacaban las gasas arrancaban un pedazo de piel, o sea, donde yo me tenía que lavar y cada vez que me pasaba las gasas salían los pedazos de piel, o sea, si me pegaba la luz del sol a través de la ventana, me moría como si me estuviera quemando. eh, en la noche sentía que me estaba congelando, o sea, la piel es la protección, obviamente. Si no había piel, ¿cómo protegía yo todo lo demás? ¿Y qué te enseñó esa experiencia, Sole? Mira, pienso que el haber estado ahí entre vivir y morir me hizo valorar más eh, el amor que tenía con mi hija, el amor que tenía con mi madre, el amor que tenía conmigo a través del tiempo, lo entendí, ¿no? Entendí que yo tenía una misión, que yo no podía morir ese día, que no era mi momento, pero que era una experiencia que tenía que vivir, que ese sufrimiento era lo que me iba a llevar a mí a no solo apoyarme a mí misma, sino apoyar, ya te digo, a otras personas que estaban atravesando o que podían atravesar una situación tan dolorosa. ¿Eso significó para ti una noche oscura del alma? ¿Fue una Sí, experiencia trascendental en tu vida que te impulsó a buscar más eh, el conocimiento de lo trascendente, de lo espiritual? sí, sí, sí. Sí, obviamente ese fue un clic que me hizo la vida ahí, ¿no? O sea, imagínate, yo con 25 años ya había atravesado una situación como esa. Es más, lo único que pensaba era, no voy a poder volver a ver a mi hija mientras estaba hospitalizada. Ya eso a mí me afectaba muchísimo. O sea, tenías Que un no te voy- terrible dolor físico y peor el dolor emocional. Y no te voy a negar que renegué de Dios y del mundo, de los ángeles, de los santos, de todo lo que hubiera sobre el pensamiento espiritual. O sea, yo decía, no puedo merecerme un castigo tan grande si yo no he sido tan mala, no le he hecho daño a nadie. Sentía que a quien siempre le había hecho daño era a mí misma con mis malas decisiones. Sin embargo, después entendí que eso era un aprendizaje y que además que yo había escogido vivir eso para algo. Y fue lo que le fui dando sentido con el tiempo, ¿no? ¿Para qué tuve que vivir eso? ¿Cómo llegaste a la terapia angélica? Mira, fue una cosa que apareció en un momento también bastante triste de mi vida, que
hacía poco tiempo había perdido a mi hermano varón, el mayor de los varones, y eso a mí me afectó mucho. Primero porque yo estaba aquí y él estaba en Venezuela, su muerte fue demasiado trágica y, y abrupta, ¿no? Algo inesperado. Una persona con apenas 58 años que no, no vislumbraba que pudiera morirse este, en esos momentos. Era una persona muy joven. Y, y eso me desgarró mucho, porque ya había vivido la muerte de mi madre, la muerte de mi padre, pues también tuve que vivir la muerte del padre de mi hija, pero la muerte de mi hermano, que de mis tres hermanos era con quien yo mayor afinidad tenía, quien me regaló una hermana en la vida, que nos amábamos muchísimo y que teníamos una relación muy especial. Yo siento que de mis tres hermanos, con él yo tenía una relación muy especial. Estábamos muy unidos de alguna forma. Y eso a mí me afectó. Y cuando apareció esto, decidí meterme en el curso de conexión angélica. Entendí que podía hacerlo, que es un don que todos tenemos, que no hay que ser especial, que todos podemos hacerlo. Ya te digo, aprendí a estar más conmigo misma, a darle fuerza a la luz interna que tenía, que tampoco sabía que la tenía. Eh, de alguna forma ayudé a mi hermano a ir a la luz también. Y nada, eso me ayudó a vivir más en luz, eso, a vivir más en luz, a dejar un poco más la oscuridad, a salir del ego. Eso me mejoró mi relación con mis hijas, pero ya de una manera pasmosa, o sea, porque la relación con mi hija mayor, que es bastante rebelde, era bastante difícil a veces. Sin embargo, nunca más he tenido una discusión ni una pelea con ella. Eh, no sé, y ahora cada segundo de mi día, cada aquí y ahora, es sumamente importante y relevante como para perder el tiempo discutiendo o peleando. Quiero saber cómo es una sesión de terapia angélica, pero antes me gustaría saber si tú lograste liberar esos dolores de esas muertes. Si yo entiendo que el dolor de las muertes es un solo dolor que nosotros llevamos dentro y que en Mm, cada circunstancia él aflora. ¿Tú lograste liberar ese dolor sí, cerré ese duelo, sí. exacto, en todos los casos? ¿Y cómo te Tanto llevas con con... él, bueno, lo más reciente que fue eso, él y después mi otro hermano varón, este, cerré ese círculo, o sea, cerré el ciclo, porque me dolieron tanto esas muertes porque yo no estuve presente. Entonces, tuve que ir al país y ver que no estaban allí y ahí entender que me tenía que despedir. Hice un acto simbólico para despedirme de ellos y volví con mucha paz. En un tiempo muy breve perdiste tu mamá, tu papá, tu hermano mayor, tu esposo y tu hermano menor, Sí, que sí, son sí, hace dolor. 2 años perdí a mi último esposo, que fue quien estudió medicina conmigo, que también murió de cáncer, murió de una manera bastante triste, también murió en Venezuela, O pero sea, esa ida a Venezuela me ayudó a despedirme también de él, porque estaba vivo en ese momento. quiero hacer un paréntesis para que la gente que escuche sepa que las experiencias que nosotros vamos viviendo no nos determinan. Todos los dolores nosotros los podemos liberar. Cuando liberamos un dolor, el proceso de sanación ocurre cuando nosotros aprendemos lo que tenemos que aprender de esa experiencia dolorosa, la integramos a nuestra vida, somos capaces de agradecer la experiencia y somos capaces de bendecir a toda la gente involucrada en cada experiencia. Entonces aquí me surge, Sole, otra pregunta. ¿Cómo te llevas con el perdón?
Sigo trabajando en él, sigo trabajando, he perdonado muchas cosas que me hicieron daño y eso me ha ayudado también a estar más tranquila, pero sigo trabajando en el perdón. Creo que eso es algo que de alguna forma siempre lo estás trabajando, porque siempre hay algo que te recuerda un dolor, eso que se desencadena algún trauma, y entonces ahí te das cuenta que tienes que volver a trabajar con el perdón. Pero ya no tengo rencor, ya no guardo esa ira que tenía hacia todo lo que me había lastimado cuando era pequeña. Y ya los liberé a todos los que me hicieron daño, porque creo que también vinieron a hacer eso para que yo aprendiera algo de eso. Y ellos también debían aprender algo de eso. Esa es mi lógica, ¿no? Esa es También mi para, forma de ver las cosas. sí, también para reparar cuestiones que nosotros dejamos pendientes de otras vidas. Mm, Entonces, bueno, siempre hay que agradecer. sí. Ahora sí, dime, Sole, ¿cómo es una sesión de terapia angélica? Bueno, yo trabajo como un canal. No soy yo la que transmito los mensajes. Yo me relajo, medito, me conecto con la luz y ahí comienzo a recibir mensajes, mensajes y cosas que ni siquiera yo sé, porque he canalizado para personas que no conozco absolutamente nada de ellas y les digo cosas que ni tenía idea de que estaban pasando, pero es porque uno se convierte en un canal, deja de ser uno, no es tu mente, es algo más, es algo superior y como yo digo siempre, no estamos solos, nuestro ángel de la guarda siempre está con nosotros y siempre está ahí cuidando de que no te pasen las cosas. Que siempre le digo a la gente, para que tu ángel de la guarda pueda asistirte y protegerte al 100%, tienes que darle permiso. Mientras tú no le pidas a tu ángel que te proteja, él puede hacer de un 100% un 20%. Entonces, cuando tú con el corazón, desde adentro, de verdad le pides a tu ángel de la guarda que te proteja, realmente él te asiste en todo lo que puede. Claro, Y porque lo he visto. todo en el mundo espiritual se respeta el libre albedrío. Sí, Eso es, bueno, ya saben, la doctora Soledad Amorín, además de ser médica, también es terapeuta holística y esta terapia que yo la conozco, que me la ha facilitado a mí, es recomendable, es maravillosa. Así que yo soy de las que opino que todo lo que a nosotros nos sume, bien vale la pena experimentar. Sole, tú también facilitas otras terapias. sí, de las terapias que hago, esta es la más espiritual, la más unida a la luz, ¿no? Después estudié biodecodificación, que es una terapia un poco más científica, que sí trabaja con la emocionalidad y los traumas de la persona, porque todo síntoma y toda enfermedad tiene un programante que siempre es en la infancia o antes de nacer y después se manifiesta en la adultez o en la adolescencia. Eh, Hago hipnosis regresiva, que en la hipnosis regresiva puedo ir o a la infancia o al embarazo o a otras vidas a ver dónde está la respuesta para la situación dolorosa o difícil que está transitando la persona en el aquí y ahora, ¿no? En el presente. Y lo otro que hago es trabajar con el árbol genealógico, porque nosotros tenemos muchas fidelidades inconscientes, porque traemos herencias ancestrales, porque venimos a reparar a veces o a repetir patrones, porque un ancestro le sucedió algo o hizo algo y nosotros inconscientemente tenemos una lealtad. Y por pertenecer al clan, por supuesto, ¿no? El pertenecer al clan nos hace ser de ciertas o determinadas formas para
por la aceptación. Es algo inconsciente, todo eso es inconsciente. No es que conscientemente nosotros decimos, voy a hacer lo mismo que hizo el abuelo. No, es una fidelidad inconsciente que traemos genéticamente, que todo lo que vivió la abuela cuando estaba embarazada de mamá, yo lo sentí en los ovarios de mamá, que después todo lo que vivió mamá, también lo sentí y también lo sintieron mis hijas, y así sucesivamente. Es como una cadena donde esas emociones se van repitiendo de generación en generación. Que nuestro árbol es muy importante, que hay que honrarlo y agradecer. Pero esas son terapias que son más, como más mentales, ¿no? Menos álmicas. Son más de trabajar con la parte mental, con la parte científica, con cosas más, no sé, más cuantificables. Y si Por tuvieras que ejemplo. recomendar una sola de todas esas terapias que facilitas, ¿cuál recomendarías? Lo que pasa es que yo no puedo recomendar una sola. ¿Por qué? Porque yo las integro todas, porque creo que lo mejor es trabajar con todas. Por Cuando eso, yo pero si trabajo, alguien, perdona, si alguien te va a buscar a ti, por ejemplo, ahora que vamos a dejar todos tus datos en la cajita, te va a buscar a ti por una terapia, no sabe que tú integras todas. ¿Cuál sería esa terapia que tú les recomendarías a la gente que facilitas, que les va a ayudar en un primer tramo, digamos, a resolver alguna afección que esté generándole conflictos y desarmonía en su vida? la biodecodificación, porque se biodecodifica todo. La abundancia se biodecodifica, eh, la obesidad se biodecodifica, la artritis se biodecodifica, la hipertensión se biodecodifica, ¿ves? El miedo se biodecodifica, los ataques de pánico, o sea, cualquier patología, cualquier síntoma o cualquier circunstancia de la vida se puede biodecodificar. Creo que es una de las que abarca más cosas y tiene muy buenos resultados también. Yo doy fe, no hice la biodescodificación con Soledad, pero hace añares estaban por operarme las dos rodillas de condromalacia rutiliana y me iban a poner a sustituir los meniscos por unos de plástico. Y en una sesión de biodescodificación sané. Y han pasado muchos años, más de Mm, 2, y no he tenido malestares, no me ha afectado ni la condromalacia ni el tema de los meniscos y sigo aquí. Así que yo esa terapia también la recomiendo. Sole, si tuvieras que decirle algo a tu mamá en este momento, ¿qué le dirías? A mi mamá le diría que la honro, que le agradezco, porque gracias a ella hoy existo, estoy aquí y he podido vivir las cosas que he vivido, que, que puedo comprender que no hizo las cosas mal porque pensara que estaban mal, las hizo porque pensaba que estaban bien, porque, vuelvo y te repito, nosotros por exceso o por defecto hacemos daño, y que la amo infinitamente, que la amo infinitamente, que perdono los momentos de soledad, que perdono el no haberme visto, porque ahora me puedo ver yo. Exactamente. Le pido siempre a mis invitados dos cosas. Una, un mensaje final que pueda inspirar, motivar, entusiasmar a quien escucha a transformar su vida. Y lo otro, un ejercicio que desde tu práctica puedas dejarnos para que nos ayude, bien sea a iniciar un proceso transformador o bien sea a profundizar en él. Bien, yo lo que diría que, que puede ayudar y que debería hacer todo el mundo es mirar más hacia adentro y menos hacia afuera. Buscar más dentro de sí el por qué está pasando esto o aquello y menos el afuera. O sea, porque cuando estamos en el afuera estamos en el ego, en el miedo, en la ira,
en el egoísmo. Entonces hay que buscar adentro. Las respuestas están ahí. Todo lo bueno o malo que nos pasa está ahí, dentro de nosotros. Y una práctica que les puedo recomendar es hacer cada día 10, 15 minutos, que no es mucho, pero tiene mucho, mucho, mucho peso. 10 o 15 minutos antes de levantarse o antes de acostarse, cerrar los ojos, respirar conscientemente, sentir la respiración, estar consigo mismos, ver cómo la luz entra en ellos y liberar, liberar, liberar en cada respiración. Porque en el momento en el que estás en silencio, solo escuchando tu respiración y sintiendo los latidos de tu corazón, encuentras 1.000.000 de respuestas. Cuando silencias tu mente, silencias el ruido, te escuchas a ti mismo. Muy lindo, Sole. Estoy muy agradecida. Si en algún momento te hicieron sentir fea, te digo que estaban equivocados porque estás muy linda. Muchas gracias por habernos Gracias. acompañado y a quien nos escucha, yo espero que todos estos aportes de la doctora Soledad Morín te sirvan para hoy decidir comenzar un trabajo transformador. Nos encontramos la próxima vez. Muchas gracias.